Buenas tardes, entonces comenzamos esta clase correspondiente al día 21 de agosto, tercera clase del curso El hombre, realidad y misterio, en la cual vamos a abordar el tema de la inteligencia. Ahora les comparto una presentación que ahí ya vamos a comenzar a ver enseguida. Bueno, el tema de la inteligencia es sumamente importante. Ustedes saben que en la época moderna la filosofía muchas veces tendió a identificar el ser humano con la razón. La capacidad de razonar desde antiguo, desde los filósofos antiguos, es colocada como una capacidad distintiva del ser humano, ¿no? Ustedes saben que en la famosísima definición de Aristóteles, animal racional, la definición de hombre que da Aristóteles, animal racional, la expresión animal funciona como género próximo, es decir, aquella categoría más englobante en la cual nosotros compartimos y estamos en común, por así decirlo, con los otros seres vivientes animados y sensibles, que son los que llamamos los animales, pero la racionalidad es la característica distintiva que nos separa de ellos, que nos pone a nosotros como una especie contradistinguida, ¿no? Entonces, la inteligencia tiene como muchísima importancia en ese sentido. Nosotros hemos visto la clase pasada, además de estas consideraciones que hicimos sobre el cuerpo y el alma, también como la estructura fundamental del ser humano, ¿no? Decíamos, existe lo que los antiguos llamaban un alma vegetativa, donde nosotros encontramos aquellas funciones más básicas de la vida que Aristóteles y Tomás de Aquino reducen a tres: la nutrición, el crecimiento y la reproducción. Luego el alma sensitiva que compartimos con los animales y que tiene como una triple, digamos, orientación, ¿no? Que es la de el conocimiento sensible a través de los sentidos internos y externos, la de la afectividad sensible y además de la locomoción, o sea, la capacidad de transportarse o trasladarse de un lugar a otro. Nosotros el importantísimo tema de la afectividad, tanto la afectividad sensible como esa forma específica de tendencialidad que se llama la voluntad y que es propia del hombre, lo vamos a analizar, lo vamos a ver la próxima clase. Entonces nos vamos a detener, en cambio, en esta clase en lo que es la inteligencia, ¿no? Lo que es propio, como decíamos, esta facultad propia del ser humano que lo distingue y que le da como una separación respecto de todos los demás animales. Vamos a ver que existen sí una serie de equívocos. Bueno, vamos a pasar a desarrollar un poquito eso, ¿no? A ver si acá podemos correr. Ahí está. Entonces, inteligencia dice lo propio del hombre, ¿no? Pusimos lo propio del hombre, pero como decíamos, esa afirmación de que la inteligencia es algo propio y específico del hombre está lejos de ser como como universalmente aceptada, ¿no? Nosotros escuchamos hablar de la inteligencia de los animales, a veces a un nivel como muy coloquial, ¿no? Es decir, yo tengo un perrito que es muy inteligente porque le enseño cosas y el perrito, no sé, es capaz de hacer toda una serie de cositas que yo le enseñé. Y también hablamos de las inteligencias desarrolladas por la tecnología. Nosotros hace rato que nos manejamos en un mundo de presencia creciente de la informática, pero hace muy poquitos años estamos con este nuevo tema de la inteligencia artificial y de las posibilidades y también los riesgos que la inteligencia artificial presenta como una especie de desafío a esto de que la inteligencia sea algo propio del hombre. Sin embargo, yo me permito adelantarles, vamos a seguir nosotros sosteniendo que la inteligencia es algo propio del hombre. O si queremos, retomando la concepción de los antiguos, la inteligencia nosotros la podemos encontrar en todas aquellas criaturas o en todos aquellos seres, mejor dicho, que son de índole espiritual, entre los cuales estamos los seres humanos, animales racionales, seres dotados de cuerpo y de vida sensible, pero también de espíritu, los ángeles, ¿no? Que son puros espíritus y dotados también de racionalidad,
y por supuesto el ser eminentemente inteligente que es Dios, al cual podemos llamar también utilizando con precisión los términos, le podemos llamar ser inteligente o inteligencia, aunque no le llamaríamos estrictamente hablando un ser racional, no porque no sea Dios irracional, sino porque la racionalidad implica ese carácter propio de una inteligencia de orden inferior que necesita discurrir, transitar de una cosa u otra para poder llegar a la intelección, al entendimiento de las cosas que caen bajo su esfera, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de Dios, la inteligencia es intuitiva, en el caso del hombre, la inteligencia es racional, o sea, discursiva, es decir, va de una cosa a otra. Si nosotros queremos hacer como un abordaje filosófico de la inteligencia, un camino que utilizan algunos autores y que es bastante apropiado es considerar la interacción entre el pensamiento y el lenguaje. Ustedes han visto que sucede una cosa curiosa que es la siguiente. La inteligencia está ligada al lenguaje, pero al mismo tiempo, en cierta manera, tiene como una cierta independencia de él, ¿no? Em, ¿En qué sentido decimos que la inteligencia está ligada al lenguaje? Que nosotros no podemos pensar si no es a través de palabras y de expresiones. Es imposible, ¿no es cierto?, que nosotros podamos formular ningún tipo de concepto, de razonamiento, de juicio, de cualquiera de los productos propios de la inteligencia, no los vamos a poder formular si no es a través de las palabras que nos proporciona el lenguaje. Pero al mismo tiempo también sabemos que la inteligencia tiene como una cierta independencia del lenguaje. Para decir la razón más evidente, porque el lenguaje humano no es unitario, sino que se articula en una pluralidad muy grande de lenguas, ¿no? Y entonces ahí nos encontramos con este fenómeno de que la inteligencia está como por encima, como que trasciende lo que puede ser una determinada lengua. Y puede compartirse el pensamiento aun cuando no hablemos la misma lengua. Por supuesto que para eso hay que hacer el esfuerzo de la traducción, que es un esfuerzo tremendo porque implica trasvasar un contenido propiamente espiritual, como es el contenido de la inteligencia, a estructuras materiales, y en el paso de una estructura material a la otra, por más que el traductor sea muy bueno, siempre algo se deja en el camino y en muchas oportunidades es mucho lo que se deja en el camino porque hay matices que en algunas lenguas están presentes y que en otras son muy difíciles de expresar. Pero bueno, por lo pronto nosotros nos encontramos con la inteligencia como algo que se manifiesta a través del lenguaje. Nosotros allí podemos decir, bueno, decíamos que la inteligencia es algo propiamente humano, pero sin embargo existen lenguajes que son también característicos de algunos animales, sobre todo los animales que nosotros observamos que tienen como una serie de habilidades mucho más desarrolladas, ¿no es cierto? Es decir, incluso los etólogos, que son los estudiosos de la conducta animal, pueden a nosotros mostrarnos la complejidad que existe en el lenguaje que utilizan algunos animales superiores. Ahora, sin entrar a discutir todas esas cosas, lo que nosotros podemos decir es que en el caso del lenguaje humano, el pensamiento se puede expresar incluso de manera abstracta, atemporal, ¿no? En el caso de los animales siempre van a ser como toda una serie de signos muy vinculados a lo concreto, ¿no? Pero pasando un poco de eso, entremos en lo que son las características del lenguaje humano. Y nosotros ponemos allí dos características fundamentalmente. Por un lado, una especie de contraposición, una aparente contradicción que existe en el lenguaje humano, porque por un lado el lenguaje es algo natural, es decir, es algo que espontáneamente los seres humanos aprendemos dentro de lo que es un desarrollo normal de la psicología y del crecimiento de un ser humano, pero al mismo tiempo el lenguaje se caracteriza por una convencionalidad, porque nosotros sabemos bien que el hecho de que unas determinadas palabras signifiquen algunos determinados conceptos o realidades
es algo convencional y eso está claro con las diferencias de las lenguas. Si bien muchas veces las lenguas, las diversas lenguas se encuentran emparentadas entre ellas y así nosotros podemos encontrar semejanzas o a veces hay hasta algunas expresiones que tienen como una especie de fundamento natural, podríamos decir así, eh, eh, digamos que esa expresión tenga, represente esa determinada realidad. Sin embargo, de manera general, el lenguaje es convencional, ¿no? Para decirles un ejemplo curioso que quizá ustedes hayan escuchado, pero o tal vez no, eh, como el ser humano necesita siempre de un interlocutor y como muchas veces escuchamos en filosofía, no se constituye un yo, sino es también a través de la confrontación con un tú. En muchas lenguas, no digo que en todas, porque las lenguas son muchísimas y no pretendo ni mucho menos saberlas a todas, pero en muchas lenguas la palabra que expresa a la segunda persona, al interlocutor, lo que nosotros llamamos el tú, implica un fruncimiento así de los labios, como decimos tú, en alemán du, en inglés you, en francés tu, ¿no? Y en otros idiomas parecidos, ¿no? Que es un poco como la posición de la boca en el beso, ¿no? Entonces es una curiosidad que ha sido notada por algunos filólogos o algunos estudiosos de la lengua. Pero en general el lenguaje es convencional, o sea, el hecho de que el animalito en un idioma se le diga perro, en otro se le diga dog, en otro se le diga shan, en otro se le diga cane, bueno, es un poco convencional, ¿no? Y sin embargo es natural que nosotros podamos expresar de alguna manera lo que pensamos. Entonces, ahí vemos ese doble carácter que parece un poquitito contradictorio, pero que en realidad no lo es. Y después el carácter ilimitado del lenguaje tiene relación con otro rasgo propio de la inteligencia, que es su capacidad para abarcar eh, infinitamente las realidades que se le presentan. No digo para abarcar la totalidad, porque quiero evitar en ese sentido una cierta confusión que se puede generar. Ninguna inteligencia humana es capaz de conocer la totalidad de las cosas. Pero sí la apertura al infinito, la apertura al infinito sí es un rasgo propio de la inteligencia, la apertura a lo infinito. Es decir, Aristóteles lo expresaba diciendo, el alma es, en cierto modo, todas las cosas, ¿no? Entonces, decía Aristóteles que el alma a través de la inteligencia se hace, ¿m? Se convierte en aquello, recibe la forma de aquello que conoce. Ya vamos a ir más a eso enseguida. Pero bueno, por lo pronto podemos decir que a través de la experiencia del lenguaje, que es una experiencia tan, no sé, común de todos nosotros, nosotros podemos acceder de alguna manera a ese misterio propio de la inteligencia. Pero vamos ahora un poquito más a lo que significa la inteligencia. Allí hemos puesto algunas indicaciones fundamentales para poder nosotros entenderlo mejor. En primer lugar, dice el primer cuadrito, operación y hábito. Y ahora que lo veo, quizá deberíamos agregarle una cosita más a ese cuadrito. Tendríamos que decir facultad, operación y hábito, ¿no? Eh, Vamos a distinguir esos tres conceptos, facultad, operación y hábito. La facultad, una facultad es como una potencia, una capacidad que nosotros tenemos de manera permanente, ¿no? Las potencias del alma son esenciales para poder entender cómo nuestra alma tiene muchas capacidades, pero no necesariamente las está ejercitando a todas al mismo tiempo. Cuando nosotros hablábamos de las potencias sensitivas, hablábamos de la imaginación, de la memoria. Bueno, no todo el tiempo estamos imaginando, no todo el tiempo estamos recordando, pero tenemos esa capacidad, ¿no? Lo mismo sucede con la inteligencia.
cuando yo estoy durmiendo y bueno, no he perdido la inteligencia. Y fíjense, voy a decir algo quizá que puede sonar un poco extraño, pero que es totalmente verdadero y que es muy importante también para entender la dignidad humana. Una persona, supongamos que, no sé, tiene una grave lesión cerebral, pongamos por caso, ¿ha perdido la inteligencia? No, no la ha perdido la inteligencia. Ha perdido quizá las condiciones materiales que necesita para poder ejercitar la inteligencia, pero no ha perdido la inteligencia. ¿Qué diferencia hay entre, no sé, un bebé recién nacido y, no sé, cualquier animalito? Que ninguno de los dos tiene inteligencia. No, el bebé recién nacido la tiene la inteligencia, pero la tiene todavía sin poderla ejercitar, porque le faltan ciertas condiciones de desarrollo que irá alcanzando si es que está sano, digamos, y se va dando de manera normal su crecimiento, que las va a ir alcanzando a medida que crezca, pero ya la tiene la inteligencia. En cambio, el animal nunca va a poder tener la inteligencia, ¿no? Por más que viva 1000 años o por más que ese animalito yo lo lleve a un entrenador y el entrenador lo entrene, no sé, enseñándole un montón de cositas, nunca va a poder adquirir la inteligencia. El ser humano la tiene la inteligencia. Puede ser que la pueda ejercer o que no la pueda ejercer. Puede ser que la incapacidad para ejercerla sea permanente o temporaria. Permanente, pongamos por caso, si la lesión o la discapacidad es un poco irreversible o insuperable, ¿no es cierto? O temporaria, si es que la persona tiene una dificultad temporal y después, bueno, puede volver al normal uso de su inteligencia, o tal vez es demasiado pequeñito, como decíamos el bebé, pero después cuando crezca y se desarrolle podrá ejercitar la inteligencia. Entonces, la facultad. La facultad es una capacidad de realizar operaciones. La operación es el acto concreto, ¿no es cierto? El acto de entender. Nosotros vamos a ver que las operaciones son tres, pero no me adelanto un poquito, eso está un poquito más adelante. Entonces hay diferentes operaciones intelectuales que son básicamente tres. Las operaciones son los actos concretos en que nosotros ponemos en juego la facultad de la inteligencia. Y la frecuencia de las operaciones va dejando como una huella, porque nuestras facultades, las facultades de nuestra alma son facultades plásticas que pueden ser modeladas y son modeladas de hecho por la frecuente realización de actos. Nosotros decimos que los hábitos provienen de la repetición de los actos. Y esa expresión no es totalmente inadecuada, pero tiene que matizársela un poquitito porque no se trata de una repetición rutinaria de actos, sino se trata de una repetición consciente donde se pone también la voluntad, la afectividad y donde se van desarrollando, desplegando ciertas potencialidades que pueden estar de alguna manera dormidas o menos desarrolladas en un individuo en particular, ¿no? Para ponerles un ejemplo, ¿no? A mí me pasa hace muchos años que yo soy profesor de filosofía y me tocaba enseñar en el seminario donde a veces los chicos que venían a formarse para ser sacerdotes no necesariamente venían con unas grandes habilidades filosóficas, sino por el contrario, qué sé yo, a veces venía un chico de la escuela técnica, nunca en la vida había visto filosofía, era algo para él muy difícil, etcétera. Pero uno veía cómo de un año a otro, sobre todo si la personita ponía buena voluntad, empeño y dedicación, se iban generando los hábitos, hábitos intelectuales. Entonces, por ejemplo, un hábito de la comprensión de textos, el hábito del análisis, el hábito de la síntesis. Por eso yo les recomiendo siempre mucho la lectura. Lean, lean, y a veces incluso si un texto les resulta un poquito difícil, léanlo una vez, léanlo dos veces, marquen las cosas que creen haber entendido, las que piensan no entender. Bueno, busquen, como dice la palabra de Dios, busquen y encontrarán. Entonces, busquen eso, ir desarrollando los hábitos. Esto es parecido a lo que nos pasa a veces
con los hábitos físicos, ¿no? Es decir, uno, por ejemplo, qué sé yo, va al gimnasio el primer día, hace dos cositas y se muere, pero después ya, ya tomó un poco el hábito y entonces ya le resulta mucho más fácil y puede hacer más cosas. Bueno, lo que decimos carácter episódico nos habla de que la inteligencia, precisamente por ser una facultad del alma, no necesita estar permanentemente ejerciéndose o ejercitándose, sino que puede actuar y cesar, ¿no? Como claramente sucede en el momento del sueño, o bueno, aunque muchos dicen que a veces en el sueño llegan a comprender cosas que no habían entendido antes, habría que analizar ese fenómeno. O como puede suceder cuando simplemente nosotros no estamos, no sé, pensando en nada, entonces no estamos utilizando la inteligencia. Pero pasemos a explicar ¿qué es de qué se trata esto que decimos de las tres operaciones intelectuales? La tradición clásica, desde Aristóteles en adelante, reconoce tres operaciones intelectuales, que son, la primera de ellas, la que se llama la simple aprehensión, que es la captación de una esencia. La simple aprehensión es un procedimiento que comienza en los sentidos, pero que trasciende los sentidos y que me permite a mí elaborar un concepto, un concepto. Yo en esto siempre pongo un ejemplo que a los alumnos les cuesta un poquito, pero que creo yo que se entiende bien. Si yo les digo a ustedes, imaginen, fíjense, lo estoy diciendo, pongan en juego la facultad de la imaginación, no de la inteligencia. Imaginen un perro, supongamos, ¿no? Y ustedes van a imaginar un perro, el que más les guste, uno chiquito, uno grande, de una raza, de otra, de un color, de otro, el que a ustedes más les guste, ustedes van a imaginar, porque la imaginación siempre se dirige o se resuelve, por así decirlo, en un producto concreto, ¿no es cierto? En una imagen concreta. Entonces, imaginen un perro. Ahora, si yo en vez de decirle a ustedes, imaginen un perro, les digo, piensen en un perro, o quizá no es tan fácil, no queda como medio dura la expresión, pero si yo le dijera a ustedes, entienden lo que es un perro, entonces la operación es diferente. Porque ustedes, cuando yo les digo, entienden lo que es un perro, ustedes sí entienden lo que es un perro, pero ustedes, al entender lo que es un perro, tienen una definición universal de perro en su cabeza. Ya no una imagen particular como cuando yo les digo, imaginen un perro. Si yo les digo imaginen un perro, entonces un alumno va a imaginar un perro salchicha, otro alumno va a imaginar un perro caniche, otro va a imaginar un perrazo de esos que son casi tan altos como el ser humano, cualquier perro que se les dé la gana, pero cada uno va a imaginar uno distinto. Ahora, si yo les digo a ustedes, ¿entienden lo que es un perro? Ustedes sí entienden y se puede dialogar sobre el perro, porque todos tenemos el mismo concepto, si no, no podríamos dialogar. Miren ustedes la maravilla de esta primera operación intelectual del concepto. Si no tuviéramos todo el mismo concepto, no podríamos dialogar. Y eso se nota cuando existen conceptos equívocos, ¿no? Si ustedes a un extranjero que sabe poquito la lengua española, y sobre todo que no sabe los argentinismos y todos nuestros particularismos para hablar, le dijeran, uy, te metieron el perro, ¿no? Entonces capaz que esa personita bueno, en los tiempos de antes agarraría el diccionario, en los tiempos de ahora agarraría el celular y empezaría a buscar, ¿no es cierto? Y dice perro, 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 animalito de cuatro patas. ¿Y qué quiere decir? Te metieron el perro, no entiende, no entiende qué quiere decir le metieron el perro, pero nosotros ya sabemos, le metieron el perro, te engañaron, te defraudaron, no sé, ¿no? Entonces, fíjense, si no tenemos el mismo concepto, no podemos dialogar. Fíjense, algo tan básico, tan básico, tan básico. Yo me voy a permitir poner un ejemplo sin entrar en política, que no tiene nada que ver el entrar en política, pero para que ustedes vean, ¿no es cierto? Eh, a veces aparece en el discurso
de los medios, de la gente, de los personajes, diversos personajes, aparece el discurso, la palabra justicia social. Entonces uno dicen que viva la justicia social, y otros dicen muera la justicia social porque es una mentira. No están hablando de lo mismo, por eso no se entiende. No están hablando de lo mismo, por eso no se entiende. Bueno, entonces la primera operación intelectual es la simple aprehensión que produce el concepto. Después tenemos la segunda, que es el juicio, ¿m? Que produce lo que se llama la proposición donde nosotros encontramos la verdad. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo el perro es negro, entonces si el perro es negro es verdad y si resulta ser que no es negro sería mentira. Si yo digo el perro ladra, digo verdad, porque ya sabemos que eso es lo que hace el perro. Y si yo digo el gato ladra, es mentira porque no hay una adecuación entre lo que yo estoy diciendo y la realidad. Entonces, la segunda operación intelectual es el juicio, donde se encuentra la verdad. Y la tercera operación intelectual es el razonamiento, que es el proceso a través del cual yo puedo pasar de ciertas afirmaciones a otras, ¿no es cierto? El razonamiento es lo que nosotros aplicamos permanentemente a nuestra vida, partiendo de las cosas más conocidas y sacando conclusiones sobre las cosas menos conocidas, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a poner ejemplos ahora para no alargar demasiado, pero ya podríamos poner infinitos ejemplos en este sentido. Entonces, simple aprehensión, juicio y razonamiento son las tres operaciones básicas de la inteligencia. Después se pueden describir o combinar de otras maneras, pero fundamentalmente se trata de eso. Y como decíamos, las operaciones generan los hábitos intelectuales. Eh, Entre los hábitos intelectuales hay varios hábitos, pero nosotros vamos a señalar sobre todo dos que también tienen como una raigambre muy clásica, ¿no? Uno que se llama el hábito intelectual de la ciencia. Fíjense, ya Platón, Aristóteles hablaban de la episteme como la ciencia y decían que la ciencia es el conocimiento de las cosas por sus causas, es decir, un conocimiento riguroso y que tiene que ser distinguido o contradistinguido de lo que es la doxa, palabra que en griego significa gloria, pero significa también opinión, ¿no? Es decir, como decir lo que, una apariencia, por así decirlo, ¿no? Entonces, la ciencia, el hábito intelectual de la ciencia. Todos nosotros tenemos ciencia, cada uno tiene la ciencia que ha estudiado, ¿no? Y esa ciencia la tiene como guardada, ¿no? Posiblemente si a veces hay cosas que las tenemos guardadas y después nos sorprendemos de cómo nos hemos acordado, ¿no? Yo a veces, yo los sábados a la mañana, tengo acá en la parroquia, en una capillita, tengo un apoyo escolar de niños en un barrio de escasos recursos, y entonces es muy divertido volver a ser, decía filosofía a veces durante la semana, pero los sábados volver a ser maestro de los niñitos y enseñar a sumar, a restar, no sé, a entender un texto sencillo, ¿no? Y entonces es muy simpático eso, ¿no? Bueno, y a veces uno qué sé yo, tiene el chico, por ahí algún chico más grande, viene con algún deber un poquito más difícil de física, y dice, uy, yo esto ya lo habré estudiado cuando iba a la secundaria, ahora ya no me acuerdo nada. Entonces, capaz que en esa parte perdí esa ciencia, pero otras cosas sí las tengo medio guardaditas y las puedo sacar, ¿no? El hábito de la ciencia. Pero decían los clásicos que además del hábito de la ciencia está el hábito de la sabiduría, ¿no? Sofía en griego, sapientia en latín, que es el conocimiento ya no de las cosas por sus causas más inmediatas, sino por las causas más elevadas y últimas, ¿no? La sabiduría entonces como ese saber de índole superior, la sabiduría como aquello que aspira a ser la filosofía o la teología, que nos quiere dar como las razones más elevadas de las cosas. No entro en detalle acá porque nos llevaría largo esto, ¿no? También es importante distinguir en el intelecto, en el entendimiento,
La palabra intelecto, inteligencia o entendimiento la usamos como sinónimos, ¿no? Que existe una inteligencia teórica y una inteligencia práctica. La inteligencia teórica es aquella que me permite contemplar theorein, ¿no? Fíjense qué hermoso la palabra griego teórico, theorein, contemplar, ¿no? Y es la misma palabra de donde viene theos, de donde viene Dios. Dios es el que ve. Esa es poco la raíz etimológica de la palabra Dios, ¿no? Entonces, el entendimiento teórico es el que contempla las cosas tal como son, en tanto que el entendimiento práctico es el que considera la verdad en orden a la acción. Entonces, nuestra inteligencia tiene esas dos formas de ejercitarse. Simplemente cuando contemplamos la realidad de las cosas y cuando la ponemos en juego para la acción. Si nosotros avanzamos un poquito más, podemos encontrar otras características del pensamiento. Y ahí las tenemos en esta otra placa. En realidad, algunas de ellas ya un poquito las hemos mencionado. Yo estas las saqué de un documento que emitió la Santa Sede tratando de iluminar sobre algunos aspectos de la inteligencia artificial, que es un documento del cual en el próximo práctico vamos a leer unos numeritos, porque es muy interesante lo que allí se nos plantea, ¿no? Decía, bueno, el pensamiento humano tiene como característica, sí, ciertamente la racionalidad. Explicábamos que la racionalidad significa ese carácter discursivo. Solamente Dios y los ángeles pueden ver, como quien dice, de un solo saque, de un solo golpe, las realidades de las cosas. Y sobre todo solo Dios, ¿no? El conocimiento de los ángeles es un ámbito que nosotros poco podemos decir, no es mucho lo que podemos decir. Pero bueno, dejemos los ángeles, pero nuestro conocimiento, a diferencia del conocimiento divino, es racional, o sea, discursivo. Vamos pasando de un lado a otro, vamos pasando de un punto a otro en nuestro conocimiento. Eh, Eso hace que nuestro, nuestro conocimiento a veces tenga que expresarse de una manera muy compleja, ¿no? Eh, y en esto como que nosotros tenemos como cosas que pueden mover a broma, pero que en cierta manera expresan realidades muy profundas. Chesterton, que es un autor inglés que quizá ustedes habrán oído nombrar, que tiene bastante de humorístico desde el siglo pasado, ¿no? Chesterton dice que una vez una señora agarró la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino y empezó a leer. Y una de las primeras cuestiones que trata Santo Tomás de Aquino es sobre la simplicidad de Dios. La buena señora leyó un poquito, no entendía nada, cerró el libro y dijo, si esta es la simplicidad de Dios, ¿cómo será su complejidad? O sea, sí. Entonces no entendía muy mucho que lo que para Dios es simple, para nosotros tenemos que explicar un montón de conceptos, un montón de conceptos, un montón de conceptos. Lo mismo pasa que con un fraile dominico, amigo, que escribió una tesis doctoral sobre la simplicidad divina, así un tocazo, ¿no es cierto? Y entonces yo digo, bueno, si quiere escribir sobre la simplicidad divina, hubiera escrito Dios es simple y punto. Si es simple, no tiene más nada que escribir. Si ya está en una hoja, ya terminaba todo. Pero así un toco de libro. Bueno, es que nosotros necesitamos desplegar el pensamiento, desplegar los conceptos. No podemos decirlo todo en una sola palabra. Imagínense ustedes que tuviéramos la capacidad de una sola palabra expresarlo todo. Bueno, a veces hay personas que con pocas palabras dicen mucho, pero el problema es que si usted con poquitas palabras dice mucho, puede ser que lo que lo escuchan no entiendan porque, claro, es tan compacto su pensamiento que en pocas palabras ha dicho un montón de cosas que tal vez la gente no entiende, porque tal vez la gente necesita que se le desmenuce todo para que, diga, ahora sí, ahora entiendo, ¿no?
Entonces, eso es la racionalidad o la discursividad del pensamiento o de la inteligencia humana. Bueno, dice allí también la encarnación. Este es un punto muy importante porque nos va a permitir entender por qué la inteligencia artificial no es en estricto sentido inteligencia. Nuestro intelecto el intelecto humano es un intelecto encarnado y por lo tanto tiene una permanente interacción con todo lo que viene del cuerpo, incluida la afectividad sensible, ¿no? Fíjense ustedes, nosotros una emoción, por ejemplo, nos lleva a pensar de distinta manera. Para poner un simple ejemplo, uno puede mirar la conducta de una persona y juzgarla un poquito severamente diciendo, uy, mira qué mal lo que ha hecho esta persona. Pero después resulta que se entera que esa persona, no sé, sufrió mucho, estaba bajo en una situación muy complicada. Uno hace el esfuerzo, un mínimo esfuerzo de decir, pucha, si a mí me pasara lo mismo que le pasó a este, que se le murió no sé quién, que tuvo tal desgracia, que le pasó no sé qué otra cosa, etcétera, yo también capaz que hubiera hecho lo mismo. Y entonces uno ya juzga de otra manera lo que al principio tal vez juzgaba con una gran severidad, ¿no? Fíjense, ¿no? Ese misterio de que nuestro pensamiento es un pensamiento encarnado. Lo mismo también, ¿no? A veces cuando uno quiere entender una cultura, ¿no? Entonces, la mejor manera de entender una cultura es vivir, es habitar esa cultura. ¿No? A veces el que viene de afuera y mira todo y bueno, saca tres o cuatro conclusiones apresuradas, no se ha encarnado todavía en esa cultura. No digo que la cultura sea un absoluto que nosotros tenemos que decir, ah, bueno, la cultura tal es así, entonces tenemos que aprobarla. Y bueno, si pide sacrificio humano o no sé qué cosa, pues no es la cultura, es la cultura. No, las culturas pueden ser juzgadas, pueden ser valoradas éticamente, como éticamente positivas o negativas, pero sí, para entenderlas es un poco necesario ese principio de la encarnación. Bueno, el pensamiento o la inteligencia es relacional. Ustedes saben que se dice que la etimología de inteligencia es tanto intus legere, o sea, leer dentro, como interlegere, o sea, relacionar una cosa con otra, leer entre, ¿no? No solo leer dentro, sino leer entre. Entonces, la relacionalidad es sumamente importante, ¿no? En su documento Laudato Si, en el que habla de la ecología, el Papa Francisco repite varias veces una expresión, todo está relacionado con todo. Y es una manera quizá un poco así rápida de decir las cosas, pero si uno se pone a pensarla, tiene una profundidad importante, ¿sí? Las cosas se relacionan las unas con las otras y eso también es parte de la inteligencia. La reflexividad significa que es un yo el que se hace cargo de lo que está diciendo y pensando. Es un yo el que de alguna manera asume y domina el pensamiento. Aquí nosotros tenemos un problema, ¿no? Con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial simula muchas cosas. No puede producir un yo, lo simula, lo simula. Ustedes saben que alguien dijo, ya me estoy adelantando un poquito a lo otro, pero igual ya el tiempo nos apremia un poquito. Alguien dijo que uno de los problemas de la inteligencia artificial es que muchos adolescentes generan una especie de partner ficticio, por supuesto, que es la IA, le ponen los parámetros y ese partner, bueno, en el fondo es como que siempre se pliega a sus deseos, siempre le da la razón, siempre va a ir por detrás de lo que uno dice. Incluso hablaban en algún caso, no recuerdo bien, habría que por supuesto chequear estas informaciones que a veces aparecen en los medios que pueden ser más o menos precisas,
que bueno, que había uno que decía, hablaba y hablaba con su partner artificial de la IA. Y bueno, y en un momento dijo, bueno, me quiero suicidar, y como la IA siempre te da la razón, ¿viste? Siempre te dice que sí, bueno, parece que la IA le dijo, bueno, si querés suicidarte, suicidate, y el tipo se suicidó, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta el peligro que puede tener esto, ¿no? La inteligencia verdadera siempre es un yo, y por eso cuando dialoga con otro yo, se encuentra con el límite, y eso es muy saludable. Es muy saludable que yo me encuentre con que hay otro yo al que yo no puedo dominar, no puedo avasallar, no puedo simplemente someter para que sea una especie de objeto ajustado a mi deseo. Al contrario, es bueno y deseable que sea otro yo irreductible a mí, ¿no es cierto? Y eso va a ser lo que a mí me va a dar la conciencia del límite y me va a ayudar también a eh, yo mismo enriquecerme en el contacto con el otro. Bueno, la inteligencia también está orientada a la verdad, otro gran tema que solo podemos rozar en este momento, ¿no? La inteligencia humana siempre tiene la capacidad de descubrir la verdad. La inteligencia artificial tiene un poquito la característica de que depende de con qué haya sido alimentada o depende de qué es lo que se pida, es decir, da un producto un poco a medida del pedido que se le hace o superando totalmente al individuo humano que se encuentra al frente, da a medida de aquello con lo que ha sido alimentado, ¿no es cierto? Y a veces con una serie de procesos que son incontrolables, que eso es lo que se está hablando hoy en día mucho, ¿no? Bueno, nosotros siempre tenemos la capacidad de encontrar la verdad. La verdad que siempre es algo exterior al pensamiento. Trascendente sería mejor la palabra más que exterior. Trascendente, trasciende el pensamiento. ¿M? Cosa que en el reino de los dispositivos tecnológicos no existe esa trascendencia. Bueno, la inteligencia está también vinculada con el cuidado del mundo. Fíjense, el- podemos ahí nosotros hacer una referencia bíblica y agarrar el mandato del Génesis, ¿no? Eh, Dominen la tierra. ¿M? Entonces, eh, el hombre puesto en la tierra para dominarla, para cultivarla, ¿no? Lo que dice tanto en el Génesis 1 como en el Génesis 2, ¿no? Entonces, una relación con la inteligibilidad del mundo y el cuidado del mundo, ¿no? Eh, bueno. Y por eso mismo también la inteligencia en una circularidad con el amor. Nosotros entendemos más cuando más amamos y eso nos lo puede decir cualquier madre y eh, hay como una referencia recíproca entre la inteligencia y el amor. Bueno, como se nos avanzó un poquito el tiempo más de la cuenta, igual creo que ya les voy a agregar más cosas en el aula virtual para que ustedes tengan más material. Vamos a pasar rápidamente por estas metáforas, ¿no? La metáfora del conocimiento como luz. eh, Sabemos que es muy común, ¿no? Cuando no entendemos, estamos como oscuras, el conocimiento, la inteligencia proyecta una luz sobre la realidad, no para alterarla, sino para poder captarla. El conocimiento también como interacción, como diálogo. eh, Hay una realidad muy buena, hay una muy buena de reflexionar, quiero decir, y que tiene mucha fuerza, incluso hasta, si quieren ustedes, para una meditación más de índole espiritual, y es que todas las cosas son portadoras de un mensaje, las cosas son lenguaje. Esto lo trabajó mucho la teología medieval, San Buenaventura, ¿no? Entonces, el conocimiento es interacción. Yo, en la realidad, leo o escucho o veo lo que otro me está diciendo, ¿no? Francisco también a eso lo puntualizó en un capítulo de Laudato Si, ¿no? Eh, Nosotros decimos, dice Francisco, bueno, nosotros o los ecologistas hablan muy bien que hay que cuidar el ecosistema, el equilibrio del sistema,
pero para el cristiano la creación es más que un sistema, es un lenguaje, es un diálogo de amor, es una palabra de amor, ¿no? Entonces, muy interesante eso de la interacción, que también nos habla de cómo se puede conocer mejor cuando nosotros interactuamos con los otros. Bueno, por eso allí entramos también en esto que decía Aristóteles, ¿no? Que entender es hacerse el otro en cuanto otro, es adquirir la forma del otro. Es como si la inteligencia o el alma humana, como dice Aristóteles, tuviera una plasticidad tal que que le permite captar todas las formas. Las formas son las esencias de las cosas. Es decir, eh, todo lo que puede existir, todo lo que es razonablemente posible en este mundo, puede ser captado por la inteligencia porque tiene una capacidad infinita de ver las formas. Fíjense cómo nuestras otras facultades tienen capacidades mucho más finitas. Por ejemplo, la vista solo puede captar la luz y los colores y no puede captar todos los colores. Por eso hay infrarrojos y hay ultravioletas, ¿no? Pero la inteligencia es capaz de captar todo lo que tiene ser, todo lo que es, por eso mismo, inteligible, por el hecho de que tiene ser, ¿no? Entonces, eso significa el hacerse otro en cuanto otro. Y por eso la inteligencia, si bien es una actividad humana que exige objetividad, está marcada también por la subjetividad y por la intersubjetividad. Yo cuando conozco tengo que tratar de ser lo más objetivo posible. Yo no puedo decir que algo es blanco si es negro, o no puedo alterar la realidad de las cosas, porque sería como una desnaturalización del uso de la inteligencia. Pero al mismo tiempo es cierto que en la inteligencia nosotros ponemos nuestra subjetividad. Por eso, fíjense, otro peligro de la inteligencia artificial, la falacia o la ilusión de un saber neutro. Un saber neutro no existe. Todos nosotros conocemos desde nuestra subjetividad, desde nuestro punto de vista. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, yo que estoy hablando ahora, les transmita a ustedes un punto de vista particular, no significa que les esté diciendo falsedades ni que sea yo deshonesto, sino que simplemente este es el punto de vista y puede haber otros puntos de vista complementarios, claro que sí, ¿no? Entonces, porque yo también, como todos, hablo desde mi subjetividad. Y por eso mismo también la aventura, por así decirlo, del conocimiento de la verdad resulta mucho más rica cuando nosotros la colocamos en el marco del diálogo y de la intersubjetividad. Dialogar no quiere decir llegar como a un punto neutro en el cual todo vale, ¿no es cierto? Si este dice que es blanco y este otro dice que es negro, bueno, todo vale porque como dialogamos y todos tenemos que estar de acuerdo, o todos tenemos que respetar al otro. Bueno, no, sí, respetar al otro sí, pero la intersubjetividad significa sobre todo poder enriquecer la verdad a la que uno ha llegado desde su propio punto de vista con algunos aspectos y algunas cosas que puedan también haber sido vistas mejor por los otros, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo bueno que cuando se da el diálogo entre las culturas, cuando se da el diálogo entre las religiones, cuando se da el diálogo entre diferentes posiciones filosóficas, ¿no? No un relativismo, sino un enriquecimiento en la búsqueda de la verdad. Todos temas muy, muy importantes que, como digo, lamentablemente no podemos profundizar por falta de tiempo. Me quedo en dos cositas sobre la inteligencia artificial, que daría para un largo desarrollo también. Primera pregunta, ¿la inteligencia artificial es verdaderamente inteligencia? La inteligencia artificial es una herramienta tecnológica que tiene una gran capacidad de procesamiento de datos. ¿M? Entonces, igual que la calculadora a gran escala, ¿no es cierto? Entonces, la inteligencia artificial, nosotros la inteligencia artificial, ¿saben para qué la podríamos usar? Bueno, no, para muchas cosas buenas sí la podemos usar, pero quiero decir, ¿saben para qué la usaría yo? Yo la usaría para ir a ganar
en esos programas de preguntas y respuestas, ¿visto? Que te dice cómo era la formación de Boca campeón de 1978, y entonces ahí saben eso y te dicen Gatti, Pernilla, no sé qué, pero después a ese le preguntan, ¿cuál es el último disco que sacó el cantante moderno Pepito? Claro, del cantante moderno no sabe nada, entonces ahí ya pierde, porque sabe una cosa pero no sabe otra. En cambio, la inteligencia artificial sabe todo, sabe cuál era la formación de Boca en el 78 y cuál es el último disco que sacó el último cantante de moda, que los que somos más viejos no sabemos, o los que no nos interesan los cantantes de moda no sabemos. Este, entonces, pero la inteligencia artificial es una gran procesadora de datos. La inteligencia, como tal, es la capacidad de captar el ser. La inteligencia artificial, si bien simula el discernimiento ético, no tiene la capacidad de hacer un verdadero discernimiento ético, porque en el discernimiento ético está siempre involucrada la persona. Los mejores filósofos de la ética en la actualidad nos dicen que el enfoque adecuado de la ética requiere que la persona que analiza la cuestión ética que está analizando esté involucrada o entienda que está involucrada. Les pongo un ejemplo rapidísimo. Si ustedes tienen un amigo y el amigo le dice, che, amigo, te vengo a consultar una cosa, vos sabés que en mi trabajo me han propuesto que haga esto, que ponga una firmita aquí, que oculte un papel por allá y voy a salir ganando, no sé, $10.000. ¿Qué hago? ¿No es cierto? Entonces ustedes le van a decir, hacelo o no lo hagas. Posiblemente le diríamos, no lo haga porque me parece que es un acto de corrupción. Pero ustedes quedan involucrados. Pero yo no trabajo ahí, yo no hice nada, yo no tuve nada que ver con eso, yo simplemente era un consejero que me vinieron a preguntar. Bueno, pero tenés que tomar partido, quedas involucrado. La IA pretende una especie de neutralidad ética que no puede de verdad vivir, ¿no es cierto? Que es como una especie de ficción, ¿no? Bueno, la IA puede simular, no sé, puede simular empatía, puede simular sentimientos, puede simular... eh, nosotros quizá deberíamos, como algunos están haciendo, eh, restringir el uso de la palabra inteligencia a este dispositivo tecnológico. Ya, bueno, es medio imposible porque todo el mundo la llama inteligencia. Veamos rápidamente cuáles son algunos problemas éticos que genera la IA. Primero, hay decisiones que ya se están tomando por IA que escapan al control humano, como por ejemplo, qué objetivos atacar, ¿no es cierto? Imagínense si a ustedes le dan una IA que decida si dónde va a tirar las bombas en una determinada ciudad, quién se hace responsable si tiró la bomba en un lugar donde había gente inocente, civiles, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, ya decisiones que empiezan a escapar al control humano y que no deberían escapar. Si vamos a la vida cotidiana, la anulación de la creatividad y el fomento de la pereza intelectual, bueno, que eso puede pasar mucho, ¿no es cierto? Por el hecho de que ya cada vez menos nos tomamos el trabajo de leer y de analizar y de producir nosotros, o sea, los profesores de humanidades, la verdad que nos genera grandes desafíos porque los alumnos están permanentemente tentados por la IA y uno les da un trabajo práctico para hacer y bueno, lo hace la IA. La contaminación cognitiva y la falacia del saber neutro. La IA nunca se juega, siempre dice lo políticamente correcto. A mí me ha pasado a veces preguntarle una cosa, recibir una respuesta, reprocharle su falta de compromiso y ella te dice, sí, 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 siempre queda bien, ¿viste? Ella dice, ah, no, perdóname, bueno, ¿no es cierto? Este, eh, y entonces esa falacia del saber neutro sin compromiso, eh, bueno, la la dificultad en el hecho de revisar